¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Pregunta al que está a tu lado, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Se recuerdan el tema de hoy? Se lo dije el domingo pasado. Uno que se acuerda. Los agarré. No se preocupe, lo recuerdo ahorita. El poder de la palabra de Dios. Diga conmigo, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Yo quiero hablarte de este tema bajo la perspectiva del apóstol Pedro, de que él aprendió el poder que tiene la palabra del Señor. Cuando Jesús tuvo el primer encuentro con Pedro, y Pedro tuvo el primer encuentro con Jesús, hablando bíblicamente, está en Lucas capítulo 5, verso 1. Dice que aconteció que Jesús, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Jesús. Mira qué poderoso, amado hermano. Desde que Jesús comenzó a enseñar la palabra de Dios, desde que Jesús comenzó su ministerio a predicar, la gente se agolpaba. O sea, había un gentío, amado hermano, que se le apegaba a Jesús, queriendo escuchar la palabra de Dios. Amado hermano, esa hambre tiene que haber en corazón, nueva iglesia, que cada vez que tú y yo sabemos que hay servicio, que ese amor, que esa gana, esa hambre de escuchar la palabra de Dios nos impulse a venir a la iglesia siempre. ¿Sí o no? La gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús dice el verso 2 del capítulo 5 de Lucas, Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y habían unos pescadores, entre ellos Pedro, que habían descendido para lavar sus redes. Y Jesús se subió a una de esas barcas, la cual era del apóstol Pedro, y les dijo que la hiciera más para adentro del lago para que él pudiera enseñar. Y la palabra del Señor dice que Jesús enseñaba. Y después de que Jesús terminó de enseñar la palabra del Señor, Jesús le dijo a los pescadores: pongan mar adentro para ir a pescar. Pongan mar adentro para ir a pescar. Recuerda, es el primer encuentro que Jesús tuvo con el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro tuvo con Jesús. Le dice, pongan mar adentro, después de que predicó la palabra, después de que enseñó la palabra, pongan mar adentro para ir a pescar. Mira la respuesta de Pedro: Señor, hemos estado haciendo esto toda la noche, pero no hemos podido pescar nada, no hemos podido sacar ningún pez. Desde ahí comenzó Pedro a entender el poder de la palabra de Jesús. Jesús le había dicho, pongan mar adentro para ir a pescar. Pero Pedro le dice, ¿sabes qué? Lo hemos hecho toda la noche con nuestras ideas, con nuestra estrategia, con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza, pero no lo hemos logrado. Yo te estoy diciendo, amado hermano, yo no sé cuánto tiempo has estado haciendo lo que estás haciendo sin la palabra de Jesús, sin la dirección de la palabra del Señor. Pero le estaba diciendo, toda la noche lo hemos estado haciendo con nuestras fuerzas, con nuestras ideas, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, pero no lo hemos podido hacer. Yo no sé qué es lo que estás haciendo, padre hermano, con tu fuerza solamente, con tus ideas, con tu fuerza, con tu sabiduría humana. Amado hermano, comienza a cambiar eso, comienza a hacerlo de una manera diferente. Pedro lo entendió y le dijo, ¿sabes qué? Lo hemos estado haciendo toda la noche a nuestra manera.
lo vamos a hacer ahora. ¿Sabes qué? Cuando lo hacíamos con nuestra fuerza, vamos a darle fuerte, hazlo fuerte. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Estamos cansados. Toda la noche lo hemos estado haciendo de nuestra manera, con nuestro entendimiento que tenemos de pescadores, pero no hemos pescado nada, no hemos hecho nada. Pero cuando Jesús le dice, ponga mar adentro para ir a pescar, le dice, pero ahora lo vamos a hacer en tu palabra. Ahora lo voy a hacer en tu palabra, pero en tu palabra lo vamos a hacer. Y tú y yo, amado hermano, encontramos en la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, que después de que Pedro obedeció esa palabra, después de que Pedro entendió que la palabra de Dios tiene poder, amado hermano, pudo ver un milagro sobrenatural. Cuando una noche anterior no había podido pescar nada, dice la palabra del Señor, que cuando Pedro entendió el poder de esa palabra de Jesús y la obedeció, amado hermano, las redes se rompían de tanta que era la cantidad de peces. Las redes se rompían y Pedro tuvo que pedir ayuda a los demás que estaban alrededor de ellos para que los vayan a ayudar con las redes, porque las redes se rompían. ¿Qué es lo que estás haciendo con tus propias fuerzas? Aún si estás viniendo a la iglesia con tus propias fuerzas, aún si lo estás haciendo, si estás leyendo la Biblia por tu propia fuerza, porque tienes que, no, comienza a hacerlo en la palabra del Señor, comienza a hacerlo porque el Señor dice, hazlo, ponga mar adentro, y esa palabra tiene poder, amor hermano, y vas a ver el milagro en tu vida, en tu familia. Cuando comienzas a ver el poder de la palabra de Dios en tu vida, para ver el poder que tiene la palabra del Señor, tú y yo tenemos que obedecer como lo hizo el apóstol Pedro. ¿Cuántos obedecen la palabra de Dios? Si te cuesta obedecer la palabra de Dios, comienza a obedecer la palabra de Dios, porque solamente así, amado hermano, vamos a ver el milagro de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Camina en la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, camina en la palabra de Dios. Y esa fue la primera vez que el apóstol Pedro comenzó a conocer el poder de la palabra de Dios. En otra ocasión, en San Juan, en Marcos 11:14, Jesús sentía hambre y iba con sus discípulos y vio una higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, dice en Marcos 11:14. Jesús se acercó a una higuera porque estaba floreciente, estaba con hojas verdes, como que había fruto, aparentaba que había fruto. Pero cuando Jesús se acercó, dice, nadie coma fruto de ti jamás. La maldijo. Y en el mismo libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el verso 21 del capítulo 11, pasaron nuevamente por ahí. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Pedro, amado hermano, estaba entendiendo que cuando Jesús hablaba, se cumplía. La palabra que siempre Jesús hablaba, se cumplía. Pedro entendió que la palabra que hablaba Jesús tenía poder para hacer milagros, para maldecir, para bendecir, para todo, amado hermano. Porque Pedro, mira maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús le dice, tened fe. Si sigues leyendo, el verso 16 en adelante dice, tened fe. De cierto les digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate de aquí y échate al mar, si lo crees en tu corazón, lo vas a ver hecho, lo vas a ver cumplido. Jesús le estaba diciendo, si tú estás creyendo que el poder, que la palabra tiene poder, cualquier cosa que tú hagas, amado hermano, siempre obedeciendo la palabra de Dios, lo vas a ver hecho, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. En otra ocasión, en San Juan 6:68, Jesús estaba enseñando, como siempre lo hacía. Y él se estaba dando cuenta que muchos discípulos, aparte de los 12 que él tenía cerca, había muchos discípulos que le seguían, había muchos discípulos más. Pero Jesús estaba viendo que algunos discípulos se le estaban apartando porque la palabra la sentían dura.
como que no hallaban cabida en la palabra de Jesús. Y Jesús miraba que algunos discípulos estaban desertando, se estaban yendo de Él. Y Jesús volvió a los 12 y les dijo: si quieren ir ustedes también. Mira qué pregunta. Jesús le dice a los 12: ¿se quieren ir ustedes también como los otros que están yendo? Mira la respuesta de Pedro en San Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Jesús estaba diciendo: ¿se quieren ir ustedes también? Pedro le dice: ya estaba entendiendo el poder de la palabra del Señor. Ya estaba entendiendo que la palabra de Dios tiene poder. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, le dice el apóstol Pedro. ¿A quién? No importa dónde vayamos, ¿a quién iremos? No podemos vivir sin la palabra de vida, porque la palabra de Dios es vida eterna. Di conmigo: la palabra de Dios es vida eterna. Que no te importe quién se va, quién se queda, quién se va, quién no quiere venir, amado hermano. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Tú no te apartes de la palabra de Dios. Porque Jesús estaba viendo que muchos discípulos que estaban siguiendo se estaban apartando. Se estaban apartando. Pedro le dice: solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ves cómo Pedro estaba entendiendo el poder de la palabra de Dios? Estos son unos ejemplos, hermano, del apóstol Pedro entendiendo el poder que tiene la palabra de Dios. En San Juan 21, 5 al 6 es uno de los últimos encuentros cuando Jesús estaba en la tierra, después de que resucitó. En Mateo 21, Pedro se levantó un día y le dijo a los demás discípulos: voy a pescar. Y los demás le dijeron: vamos contigo también. Vamos contigo. Y se fueron a pescar. Y la Biblia dice en San Juan 21 que no pescaron nada también esa noche. Igual como recuerda el primer encuentro. En el último encuentro que se iba a tener con él, esa noche también no habían pescado nada. No habían pescado nada. Y en eso, en la madrugada, Jesús se apareció a la orilla del mar. Ellos estaban dentro del mar y gritó Jesús: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondió alguien, me imagino que Pedro: no tenemos nada. No hemos pescado nada toda la noche. Y Jesús le grita: tira la red a la derecha. Pero, ¿cómo? No escuché. Tiren la red a la derecha y van a hallar. Y la tiraron. Escuchando esa palabra. Y la palabra del Señor dice que se llenó la red con la que estaban pescando. Y cuando vieron llena la red, dice Juan, al que Jesús amaba, porque el mismo Juan lo dice, al que Jesús amaba, le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Pedro, es el Señor. Y Pedro se acordó: sí, tiene que ser él. Porque el primer encuentro que yo tuve con él, yo no había pescado nada la noche anterior. Y cuando él me dijo que volviera para adentro para pescar, le cerramos tantos peces que la red se rompía. Y otra vez pasa esto. No, ese es el poder de la palabra del Señor. Dijo Pedro, y Pedro se vistió y saltó de la barca para encontrarse con Jesús. Porque sabía que esa palabra solamente venía del Señor. Estaba entendiendo, hermano, Pedro se estaba empoderando con la palabra del Señor. Estaba sintiendo de verdad en su corazón, estaba creyendo que solamente la palabra del Señor tiene el poder para multiplicar, para crecer. ¿Cuánto creen que la palabra del Señor tiene el poder para aumentar, amado hermano, para crecer, para hacer milagros? Es la palabra del Señor. Cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor, vamos a ver los milagros del Señor. Simón le dijo: voy a pescar.
Y cuando fueron a pescar, amado hermano, sucedió lo mismo que en el primer encuentro que él había tenido. Pero entendió el poder que tiene la palabra del Señor. Por eso en el primer encuentro a él no le costó dejar todo su negocio de pesca, porque dijo: si solamente obedecí esta palabra de bogar mar adentro y pescar, y lo que conseguí, cuanto más si estoy siempre obedeciendo todas las palabras de Jesús. Por eso no le importó dejar el trabajo de él, el negocio de él. Dijo: no, si yo solamente obedecí una palabra, ¿qué más si obedezco todas las palabras de mi Señor Jesús? Voy a ser bendecido, dijo Pedro. Voy a ser bendecido. Y por eso encontramos en Hechos cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa. Iban al templo de la Hermosa en Hechos 3. Y siempre ve que ponían a un cojo a la entrada del templo para mendigar, para pedir. Y en esa ocasión que iba Pedro y Juan, el cojo estuvo atento para pedir y pensaba que iba a recibir algo de ellos. Y Pedro se levantó y dijo: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué es lo que tenía Pedro? No tengo plata ni oro. Dijo: pero lo que tengo te doy. ¿Sabe lo que Pedro tenía? ¿Sabe lo que Pedro tenía? Tenía la palabra de Dios dentro de él, dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de su ser. Por eso él se levantó y dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esa misma palabra que yo obedecí una vez y vi la pesca milagrosa, esa misma palabra yo la tengo. Y te digo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esa misma palabra te digo: levántate y anda. Cuando entiendes el poder que tiene la palabra del Señor, amado hermano, cuando te estés enfrente de una enfermedad, enfrente de una circunstancia, y tú dices: no, pastor, como que no tengo billete en la cartera, no tengo pisto, no tengo peso, no tengo dólares, no tengo nada para dar. Pero cuando tienes la palabra del Señor, lo tienes todo. Cuando tienes la palabra de Dios, lo tienes todo. Pedro lo dijo: no tengo billetes, no tengo dinero, pero tengo algo más poderoso. Tengo la palabra de Dios dentro de mí, tengo fe en la palabra. Decía Pedro: la palabra de Dios tiene poder. A ti te digo: levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay muchos de los que están alrededor tuyo, amado hermano, que no necesitan tu dinero. Ellos quieren el dinero. Hay muchos que están pidiendo, pero ellos no necesitan el dinero. Ellos quieren el dinero. Lo que necesitan es conocer el poder que tiene la palabra de Dios. Necesitan entender el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios dentro de ti, cuando tú entiendes el poder que tiene la palabra del Señor, y aunque tú no puedas ayudar a una persona como ella quiere que tú le ayudes, vas a decir como Pedro: ¿sabes qué? No tengo lo que tú quieres en este momento, pero tengo este consejo de parte de Dios, tengo este consejo de parte de la palabra del Señor. Y tú comienzas a levantarlo, tú comienzas a bendecirlo. ¿Por qué? Porque tú dices como Pedro: no tengo plata ni oro, pero tengo la palabra de Dios. Y yo te digo: levántate. Si estás hablando a un desanimado, si le estás hablando a alguien que no quiere congregarse, tú le hablas con el poder de la palabra del Señor y se tiene que levantar. Si tú entiendes el poder que tiene la palabra de Dios, ¿sí o no? Es poderoso, amado hermano, el poder que tiene la palabra de Dios. Y por eso Pedro también lo dijo en 1 de Pedro capítulo 2 verso 2. Él entendió que la palabra tiene el poder para crecer.
No solamente para hacer milagros, no solamente para sanar, no solamente para resucitar. Él entendía que la palabra tiene poder para crecer. Por eso él dice, amados hermanos, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. La leche espiritual es la palabra de Dios, amado hermano. ¿Por qué Pedro estaba aconsejando esto? Porque él entendía el poder que tiene la palabra de Dios. Él estaba diciendo, amados hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezcan en salvación. ¿Quieres crecer? Necesitas el poder de la palabra de Dios en tu vida. ¿Quieres crecer espiritualmente hablando, amado hermano? Necesitas la palabra de Dios. No te quedes enano, no te quedes desnutrido. Llénate del poder que tiene la palabra de Dios en tu vida, y tu vida va a crecer a otro nivel. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen de verdad? Crece la palabra de Dios. Pedro dice, deseen la palabra de Dios para que crezcan. Pedro entendía que la palabra de Dios no solamente podía hacer milagros, sino que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente, a conocer a Dios de una manera diferente, ¿sí o no? Cada vez que yo leo, amado hermano, este libro, yo conozco a Dios de una manera diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy creciendo cada día. Porque cuando tú conoces a alguien diferente, tú estás conociendo más a esa persona, ¿sí o no? Cuando tú más lees la palabra del Señor, cuando tú más te alimentas de la palabra del Señor, la palabra de Dios, dice 1 Pedro 2:2, tiene el poder para hacerte crecer. Para hacerte crecer. ¿Crecer en qué? Primeramente en fe. La fe viene por el oír. Yo te pregunto, ¿necesitas crecer en fe? Desea como niño recién nacido la leche espiritual, porque ahí vas a crecer en fe. ¿Quieres crecer, un ejemplo, en amor? Te digo, pastor, me cuesta amar. Lee la palabra de Dios, porque te va a ayudar a crecer en amor. Ahí vas a entender que Jesús dice, aún ama a tus enemigos. Vas a crecer en amor, vas a amar a los que te hacen mal, a los que te maldicen. Vas a aprender a amar a todo el mundo, amado hermano. Si te está costando amar a alguien, la Biblia dice que ames a todo mundo. Entonces, cuando lees la palabra del Señor, ella tiene el poder para hacerte crecer en amor. Vas a poder amar a todos. No vas a poder amar si no te alimentas de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos amó primero a nosotros. Primera de Juan 4. En esto conocemos a Dios, que Él nos amó a nosotros primero. Cristo demostró su amor en nosotros. Ahora nosotros, conociendo el amor que tiene Dios para nosotros, dice, nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan. Nosotros le amamos a Él. No porque nació de nosotros, no, nació de Él, porque Él nos amó primero. ¿Cómo el apóstol Juan pudo entender de ese amor? Porque entendió cuánto Dios lo amaba. Dice, ahora nosotros le amamos a Él. Y cuando decimos le amamos a Él, amamos a toda persona que está alrededor de nosotros. A toda persona en el mundo. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, si tú lees 1 Juan 4, y tú vas a entender, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. No ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Cuando tú conoces a Dios, conoces el amor y creces en ese amor. ¡Qué poderoso! Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios para crecer, para hacerte crecer, amado hermano, espiritualmente. Vas a madurar espiritualmente. Tú no vas a andar con juegos de niño ya. Tú no vas a andar con juegos de si voy o no voy, si leo la Biblia o no la leo, si oro o no oro. No, tú vas a llegar a un nivel de crecimiento, amado hermano, que va entre más tienes de la palabra de Dios, entre más conoces el poder que tiene la palabra del Señor, tú más vas a querer estar con Jesús. Y eso es lo que hizo el apóstol Pedro, ¿sí o no? Comenzó a ver el poder que tiene la palabra de Dios y comenzó a soltar todo.
comenzó a soltar todo, amado hermano, de él. Pedro aprendió de Jesús, amado hermano. Pedro aprendió de Jesús. Imagina que Jesús hasta fue a visitar a su suegra. Imagino que estaba enojado Pedro. Yo imaginándome, Jesús visitó a la suegra de Pedro y estaba enferma en cama, tenía fiebre, y Jesús dio la palabra: levántate, y se levantó sana. Pedro vio el poder que tiene la palabra del Señor hasta con su suegra. ¿Estás viendo el poder que tiene la palabra de Dios con tu familia? ¿Estás viendo el poder que tiene la palabra de Dios con tus hijos, padre, que estás aquí? ¿Estás viendo el poder que tiene la palabra de Dios con tus suegros? Si tú entras a una casa, puedes visitar a tu suegra, puedes visitar a tu mamá, a tus padres, puedes visitar a algún familiar, y sabes que ahí dentro hay una enfermedad, alguien está enfermo. Recuerda, tú vas con Jesús, con Pedro. Tú no vas solo, tú llevas a Jesús dentro de ti. Y Jesús te va a recordar: ¿te acuerdas que hice en la casa de donde estaba la suegra de Pedro? Cuando tú entras en una casa y ves una necesidad, tú llevas la palabra dentro de ti, llevas a Jesús dentro de ti. Y así como Jesús levantó a la suegra de Pedro, tú vas a decir en esa casa donde llegas: amado hermano, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque lo hace porque crees en el poder que tiene la palabra de Dios en cualquier circunstancia. ¿Se te parece un endemoniado? Tú sabes el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Se te parece el infierno completo? ¿Qué vas a hacer? Si entiendes el poder que tiene la palabra de Dios, tú no vas a sacar tus armas naturales, tus armas carnales. No. Tú vas a sacar el arma espiritual, que es la palabra de Dios. Tú vas a decir: escrito está, solamente al Señor voy a servir. Escrito está, solamente voy a alimentar de la palabra del Señor. Escrito está, yo me levanto de esto, yo voy a seguir adelante. Porque escrito está, soy hijo, soy hija de Dios. Y el Señor me ha dado una palabra. ¿Estás caminando en el poder de la palabra de Dios? ¿En qué palabra estás caminando? ¿Estás caminando así por así en el aire? ¿O estás caminando en una palabra? Si estás caminando en una palabra, así como el apóstol Pedro, amado hermano, vas a ver a Jesús, vas a ver el mover de Dios en tu vida, vas a ver el mover de Dios en tu vida. ¿Te recuerdas cuando Jesús, después de haber alimentado como a 5,000 personas, eso lo vemos en Mateo 14. Si tú comienzas a leer Mateo 14, tú vas a ver el milagro que hizo Jesús cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Después que hizo ese milagro, Jesús le dijo a los discípulos: adelántense, yo los alcanzo después. Los discípulos agarraron su barca y se fueron adelante, mientras Jesús despedía la multitud. Y la Biblia dice que despedida la multitud, Jesús se fue a orar aparte. Y a eso de la 4ª vigilia de la noche, Jesús se les aparece a los discípulos en medio del agua. Dice la palabra del Señor que los vientos le eran contrarios, había un viento fuerte. Y en la madrugada Jesús les aparece y todos tuvieron miedo. ¡Un fantasma!, dijeron todos. ¡Un fantasma! Y Jesús le grita: no temáis, yo soy. Lo mismo que le dijo a Moisés un día en Éxodo. Que Moisés le dice: ¿cómo le voy a decir a Faraón? Diles: yo soy, me envió. En esta ocasión Jesús le dice a los discípulos: no teman, yo soy. El mismo del Éxodo estaba con sus discípulos. ¡Qué poderoso! Yo soy.
La misma palabra de Éxodo estaba caminando en el mar con los discípulos diciendo: yo soy, no temáis. Y a esto responde Pedro: ok, Jesús, si eres tú, manda que también yo vaya sobre las aguas a ti. Y Jesús suelta la palabra y le dijo: ven. Los vientos eran contrarios. Si tú lees anteriormente, los vientos eran contrarios. Yo no sé si tú estás remando con vientos contrarios en tu vida. Yo no sé si estás viviendo una vida con vientos contrarios. Pero la palabra del Señor dice que cuando estamos caminando con vientos contrarios y aparece Jesús, toda circunstancia cambia, todo clima cambia, toda temporada cambia. Cuando Jesús aparece, cuando estamos en tiempo con vientos contrarios, todo va a cambiar, amado hermano. Jesús apareció cuando estaban los vientos contrarios a sus discípulos y ellos se asustaron. Pero le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando también sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro entendía el poder que tiene la palabra de Jesús. Él escuchó la palabra ven y él caminó en esa palabra ven. Cuando él escuchó ven, entonces él comenzó a caminar en esa palabra. Él no vio el mar, él no vio el agua, él vio la palabra. Él estaba viendo la palabra del Señor. Estás viendo la palabra de Dios, estás caminando en la palabra de Dios. Estás caminando en la palabra de Dios. Camina en la palabra de Dios. Siempre que tú y yo caminamos en la palabra de Dios, porque tenemos puesto nuestros ojos en Cristo Jesús. Camina en la palabra de Dios. Pedro comenzó a caminar en esa palabra. Caminó en esa palabra que Jesús habló. Ven. ¿Cuántas palabras has recibido de Jesús? Hay algunos que se olvidaron de esa palabra. El Espíritu Santo me dice que hay algunos aquí que recibieron una palabra de parte de mí y se olvidaron de esa palabra. Ya no estás caminando en esa palabra. Le pasó a Pedro. Pedro comenzó a caminar en esa palabra y después dice la palabra del Señor que comenzó a ver los vientos fuertes. ¿Y qué pasó? Tú lo sabes. Comenzó a hundirse. Pero aún cuando estaba hundiéndose, aún cuando sentía que estaba ahogando, clamó otra vez a Jesús: sálvame, Señor, ayúdame, Señor, porque ya entendí el poder que tiene la palabra del Señor. Amado hermano, tú y yo, amado hermano, de verdad quisiéramos caminar lo que caminó Pedro. Lo poquito que caminó en la palabra, experimentó caminar en la palabra de Dios. Qué poderoso. Y en esa barca estaban los 11 compañeros, los demás discípulos. Estaba Tomás el dudoso. Estaba Tomás el que solamente creía si miraba. Y Tomás dice: si no lo veo, no lo creo. Como que Peter caminó. Si no lo veo, no lo creo. Porque era dudoso. Qué bien, dice Tomás, que estuve aquí, porque si Pedro me lo hubiera contado después, no lo creo. Qué bien que estuve aquí en esta experiencia. Hasta Tomás estaba entendiendo el poder que tiene la palabra de Jesús. Y Judas, como era el tesorero, el de billete, era el de negocio, dijo Judas: no traje mi iPhone, porque esto lo hubiera grabado y lo hubiera puesto en las redes, se hubiera hecho viral, hubiera ganado billetes. Ay, Judas, porque era ladrón, solo estaba pensando en el dinero. Y no traje el iPhone yo para grabar esto. Qué poderoso es caminar en la palabra de Dios. Qué poderoso, amado hermano. ¿Te está costando caminar en la palabra de Dios? Decídete a confiar en la palabra de Dios. Todo comienza
y termina con la palabra de Dios. Dije, todo comienza y termina con la palabra de Dios. Cristo dijo, yo soy el principio y el fin. Recuerda, el domingo anterior te dije que la palabra es Cristo. Y para que puedas entender el poder que tiene la palabra del Señor, amado hermano, ve a Génesis. Vamos a Génesis. ¿Cómo fue creado todo? ¿Cómo fue creado todo? Con la palabra. Si te imaginas, si la palabra tiene el poder para que tú y yo podamos estar viendo todo lo creado por Dios, los cielos, la tierra, las montañas, el mar. Eso es lo que hizo la palabra. ¿Sí o no? Eso es lo que hizo la palabra. Creó todo el universo, dice, con la palabra. Y nada de lo que nosotros podemos ver fue hecho sin la palabra. Todo fue hecho con la palabra. Ahí cuando yo entiendo el poder de la palabra del Señor. Y cuando yo le pido al Señor, Señor, ayúdame en esta área. Yo lo hago con fe. ¿Sabes por qué? Porque le digo al Señor, Señor, si tu palabra tiene el poder, tuvo el poder para crear todo el universo, ¿no puedes hacer un órgano nuevo? Si tu palabra tiene el poder tuvo el poder para crear todo lo que yo veo, los cielos, el mar, ¿no tiene el poder para restaurar mi matrimonio? ¿Crees que la palabra del Señor no tendrá el poder para sacar a tus hijos del mundo, de los vicios? Si la palabra de Dios tiene el poder para crear todo el universo, ¿no crees que tiene el poder para cambiar a tu esposa, a tu esposo? Si la palabra de Dios tiene el poder para crear todo, ¿crees que no puede darte un trabajo? Si sabemos que la palabra del Señor tiene poder, amado hermano, para crecer, para hacer crecer en el desierto donde no hay nada, hacer de la nada algo, ¿cómo crees que no va a tener poder para cambiar tu corazón? Para cambiar tu vida, para sanar tu cuerpo, para sanar tu alma. Yo entiendo el poder que tiene la palabra de Dios. Yo lo he experimentado en mi vida. Primeramente, miré cómo Dios cambió mi corazón. Un corazón de piedra lo convirtió en carne. Eso no lo hace el doctor, el científico, no lo hace el curandero. Eso lo hace la palabra de Dios. Eso lo hace la palabra de Dios en Ezequiel 36, 26. ¿Cómo sientes tu corazón ahorita? ¿Cómo sientes tu corazón? Dios quiere cambiar ese corazón. ¿Qué sientes en tu corazón? Dios con la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Creó todo, hizo todo de la nada. Tiene el poder para cambiar tu corazón. Tiene el poder para cambiar tu corazón. Solamente hay algo que tú tienes que hacer: entregarlo. Entrégalo. Dile: Padre, aquí estoy. Operación pecho abierto. Me doy a ti. ¿Cómo cuesta darse a Dios? Date a Dios. Que te haga una operación a pecho abierto. Dile: aquí estoy. Y David lo dijo así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David dice: si tú creaste el universo, puedes crear mi corazón limpio. Tú puedes crear mi corazón, tú puedes cambiar mi vida. Si tú cambiaste el universo, tú cambiaste las tinieblas en luz, tú cambiaste
los desiertos. Tú puedes cambiar mi vida. ¿Crees que la palabra del Señor puede cambiar tu vida? Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Y eso es lo que quiero enfatizarte más, amado hermano. La palabra del Señor tiene poder para cambiar tu vida. Ponte de pie. Ponte de pie. Y la palabra del Señor va a hacer algo en tu vida hoy. Algo que no había hecho anteriormente. Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Ella siempre está trabajando en tu vida. Ella siempre está trabajando en tu vida. Ella siempre está trabajando en tu vida. Yo no sé en qué necesitas ver el poder de Dios. El poder de la palabra de Dios en tu vida. Pero ahora mismo vas a retomar esa palabra. Si habías dudado de una palabra de Dios, ahora mismo vas a empezar a entender en tu vida, de verdad, vas a poder comenzar a creer más que el poder de la palabra del Señor está dentro de ti. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y voy a orar por todas las necesidades. Voy a orar. Si estás pasando por desierto, necesitas la palabra de Dios en el desierto. Estás pasando por el fuego, necesitas la palabra de Dios en el fuego. No importa lo que estés pasando, el Espíritu Santo me dice que te diga, no importa las circunstancias que estés pasando o vayas a pasar, si estás con mi palabra, si estás caminando en mi palabra, vas a vencer, vas a llegar, lo vas a lograr. ¿Cuántos lo reciben? Piensa en esta palabra, piensa en esta palabra que has recibido. Piensa en lo que necesitas. Si estás cansado, así como Pedro estaba cuando vio a Jesús, que le dijo la primera vez, voy a mar adentro, y le dijo, estoy cansado, he pescado toda la noche. Yo puedo sentir cansancio. Hay algunos que han estado orando por mucho tiempo por algún familiar y algunas veces se han cansado. Pero el Señor te dice, voy a mar adentro. Voy a mar adentro más. Una vez más. Y tú te levantas como Pedro diciendo, en tu palabra lo haré ahora. En tu palabra lo haré. ¿Te estás sintiendo cansado por lo que has estado haciendo, lo que has estado buscando y no has visto el resultado? Mira el poder que tiene la palabra. El poder que tiene la palabra del Señor, que hace que vea los milagros de Dios. Estás viviendo un momento difícil. Escucha la palabra de Dios. Él te dice, tú puedes. Levántate. Como que has entrado en un momento de preocupación y ansiedad, de estrés. Estás cansado, estás desanimado. El Señor te dice, levántate, esfuérzate y sé valiente. Porque yo multiplico la fuerza cuando no tienes ninguna. Recibe esta palabra y levántate con esa palabra. Estás pasando una enfermedad, Dios te dice, si crees, puedes ser sano. Porque al que cree todo le es posible. Jesús te dice como a esos dos ciegos en Marcos, ¿crees que yo puedo hacer esto? El Señor te da la palabra y tú te levantas en esa palabra. ¿Crees que yo puedo sacarte de ese hoyo, Justin? ¿Crees que yo puedo sacarte, dice el Señor, de ese hoyo? Dice el Señor, sal. Sal. Sal.
palabra de Dios tiene poder. No descuides mi palabra, dice el Señor. Y que vamos, está pasando una dificultad. Sabe que el poder de Dios está en la palabra. Y Sarabase. Y Rabase. Puede estar cansada como Pedro, puede estar diciendo, ya lo he hecho a mi manera. Pero te dice el Señor, voy a amar adentro una vez más. Voy a amar adentro una vez más. Y tú le respondes, ahora lo lees en tu palabra. Habla en su palabra. Y vas a ver el milagro en tu vida, en tus hijos. Habla la palabra de Dios. Ha estado siendo de esta manera, dice el Señor, habla de mi palabra. Ay, santo, santo, santo. Y nada más que mi palabra que te ha levantado. Mi palabra la que te ha levantado. Mi palabra la que te ha sostenido, dice el Señor. Mi palabra te ha hecho crecer, dice el Señor. Y no te canses de dar mi palabra. ¡Ay, santo! Dios santo. Mira tu hijo. Santo. Está de pie porque hay una palabra, dice el Señor. ¿Sabe por qué está de pie? Dice el Señor. Porque hay una palabra. Hay una palabra, dice el Señor. Y esa palabra sobre ti tiene poder. Y una base. Ha probado muchas cosas, ha probado otras cosas. Y no le resultó nada. Comienza a hacerlo con mi palabra, dice el Señor. Comienza a caminar en mi palabra, dice el Señor. Ay, santos. Mira, vamos a hacer que. Ay, vamos. Y vamos a hacer. La palabra de Dios tiene poder. Y vamos a hacer que. Ay, no vamos a hacer. Ok, cree la palabra, cree la palabra, cree la palabra. Cree la palabra. Recibe la palabra de poder. Levántate en fe ahora. Si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por una enfermedad, pon tu mano ahí donde siente la enfermedad, donde siente el dolor. O si sabes que uno de tu familia está pasando por una enfermedad y tú sabes de qué está enfermo, pon tu mano donde él tiene la enfermedad. Pon tu mano en tu cuerpo. Y el Señor te dice, si
mi palabra tiene poder para crear, tuvo poder para crear todo el universo. Tiene poder para crear nuevos órganos. Tiene poder para sanarte ahora. Solamente levántate en fe en esa palabra. Y yo te digo, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Yo te digo como lo dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero entiendo el poder que tiene la palabra del Señor en mí. Yo te digo, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano de la mente. Sé sano del cuerpo y del alma. Sé sano del espíritu. Recibe, recibe sanidad. Recibe, recibe. Si hay un demonio que te está persiguiendo, yo entiendo el poder que tiene la palabra de Dios y te digo que seas libre en el nombre de Jesús. Si demonios te están estorbando para descansar, para dormir en la noche, yo te digo ahora, sé libre en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y los demonios huyen. Los demonios huyen. Porque Él tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Y Barrabaseque. Santo Jesús. Tu poder está aquí, porque tu palabra está aquí. Tu palabra está aquí. Y arrabase. Recibe, 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 dice el Señor. Siento en el Espíritu que hay algunos que tienen que soltar algo. Hay algunos que tienen que soltar algo. Algo que te está impidiendo para caminar en la palabra. Para que puedas conocer la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra del Señor. El Espíritu Santo me dice que te recuerde lo que hizo Pedro. Él dejó todo por la palabra. El Espíritu Santo me dice que te diga, suéltalo. Déjalo. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar? Por obedecer la palabra de Dios. Estás ahorita a un poquito de ver el milagro de Dios en tu vida. Solamente obedece esa palabra. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Déjalo. Hay algunas amistades que tienes que dejar. Hay algunas amistades que te están estorbando para caminar en el poder de la palabra de Dios. Te está costando dejar esa mala amistad. Déjala, 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 dice el Señor. Déjala, déjala. Y camina en mi palabra, dice el Señor. Hay algunas cosas que tienes que dejar del mundo, dice el Señor. Esto ahorita me lo está diciendo, amado hermano. Hay algunas cosas que tienes que dejar en el mundo. Hay algunas cosas mundanas que tienes que dejar. Dice el Señor, déjalas. Déjalas. Y comienza a creer en mi palabra, dice el Señor. Y santo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios tiene poder, que es la espada del Espíritu Santo. La palabra es la espada del Espíritu.
La palabra de espada que tú necesitas. La palabra es la espada que necesitamos. Y Rabaseki. Vístate de la palabra. Vístate de la palabra. Revístete de la palabra. Y santo. Así como estamos, amados, en esta presencia de Dios, vamos a pasar al momento de la Santa Cena. Abre tus ojos, pero no te desconectes de la presencia de Dios. Si necesitas pedirle perdón a Dios, pídale perdón, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. No tiene que haber falta de perdón en tu corazón para que puedas participar. Si sientes un corazón herido, si hay pecado dentro de ti, no lo hagas, porque tienes que hacerlo dignamente. Si te sientes libre de tu conciencia, sabes que estás con un corazón limpio delante de Dios, hazlo, hermano, participa de la Santa Cena. Porque tenemos que hacerlo dignamente, como dice su palabra. Y dignamente no quiere decir que lo hagas sin pecado. También quiere decir que tú puedas entender qué significa lo que estamos haciendo. Lo que significa esto, hermano, que el pan es el cuerpo de Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y el vino es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que tipifica la Santa Cena del Señor. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Que fue molido por nosotros, por nuestros pecados. Y por eso es necesario que tu corazón esté limpio. Porque Cristo lo derramó, dio su vida, dio su cuerpo para que tú y yo pudiéramos ser libres. Por eso es importante que lo hagamos dignamente. Yo quiero decirte rápidamente algunas bendiciones que hay cuando tú y yo participamos de la Santa Cena. Lo primero es que cuando tomamos el pan y bebemos de la copa, proclamamos que Cristo es el Salvador de los pecadores. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que significa. Cuando tú y yo participamos del pan y la copa, estamos proclamando, estamos predicando: ¡hey! Cristo es nuestro Salvador. Porque estamos creyendo que esa sangre nos ha limpiado y por ese cuerpo que fue crucificado nos ha perdonado. ¿Cuántos lo creen? Segundo, cuando tomamos el pan y bebemos de la copa, confesamos nuestra necesidad del sacrificio expiatorio de Cristo. Estamos diciendo: Señor, necesito todavía esto. Porque la sangre de Dios está viva, la sangre de Cristo está viva. ¿Cuántos lo creen? Él te sigue perdonando, te sigue limpiando, te sigue lavando. ¡Qué poderoso!, ¿sí o no? Y ahora le estamos diciendo: necesito todavía otra vez tu sangre. Tercero, cuando tomamos el pan y bebemos de la copa, proclamamos que el cielo es nuestro hogar. ¡Qué poderoso! Cuando nos están viendo participar de esto, nosotros estamos predicando: ¡hey! Vamos para el cielo, porque Cristo lo dijo: hacer esto hasta que yo vuelva. Estamos diciendo: Cristo no ha venido, pero para allá vamos. Estamos diciendo: el cielo es nuestro hogar. Por último, cuando tomamos el pan y bebemos de la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso es lo que dice en 1 Corintios 11:26. Haced esto hasta que yo venga. Entonces estamos predicando con esto, amado hermano. Estamos diciendo: Cristo no ha venido, porque tú y yo lo estamos participando, estamos haciendo todavía. Y lo vamos a dejar de hacer hasta que Él
venga. O sea que hasta que Él venga, tú y yo vamos a estar participando de la Santa Cena del Señor. Qué poderoso, amado hermano. Y la última cena va a ser en el cielo. ¿Cuántos están preparados para eso? Tienes que estar preparado, eso va a ser hermoso. Olvídate de esta galletita, olvídate de este, no va a ser así. Estamos haciendo esto, tipificando esto. Allá va a haber vino celestial. Allá va a haber vino celestial. Un vino no terrenal. Si has probado vinos mejores, olvídate, si has probado los mejores vinos. Hay un vino celestial esperándonos a nosotros. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás esperando para ese día, para ese momento? Se me hace agua en la boca esperando ese momento. ¿Sabes que te sabrosea cuando sabes que vas a ir a comer una comida favorita? Sabes que vas a tomar un vino celestial, le vas a participar en la cena del Señor, que se te haga agua a la boca, amado hermano. Con eso te estoy diciendo, estate preparado. Porque puede ser hoy. Puede ser hoy. Puede ser esta noche. ¿Estás preparado? Gloria al Señor. Vamos a participar de la Santa Cena. ¿Todos lo tenemos? Amén. Primera de Corintios 11, 23 al 24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Gracias, Jesús. 1 Corintios 11, 25 al 26 dice: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Y dale gracias a Dios un momento. Vamos, dile gracias a Dios. Dile gracias, Padre, por permitirme hacerlo una vez más. Padre, oro por aquellos hermanos que no pudieron hacerlo hoy. Oro por aquellos hermanos que no pudieron hacerlo hoy. Espíritu Santo, ayúdalos. Si necesitan casarse, si necesitan arreglar su vida, necesitan, Padre, confiar más en tu palabra, ayúdalos, Padre, para que el próximo mes, el tercer domingo del próximo mes, puedan hacerlo y puedan estar unidos con nosotros los demás. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, gracias. La palabra del Señor dice que después de que Jesús hubo cenado con sus discípulos, entonaron una alabanza, entonaron un himno. Y eso es lo que tú y yo hacemos aquí. ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? Esto es el momento de tristeza. Hoy estamos recordando la muerte del Señor. No, no, no. Este es el momento de alegría. Aleluya. Esto no es para los que recuerdan que tal vez tu abuelo, tu abuelita o algún familiar se murió y tú te pones triste. No. Estamos recordando la muerte del Señor. Pero también tú y yo sabemos que Él resucitó.
Santo. Aleluya. Luego miles de naciones hoy cantan a su nombre y me uno a esas voces. Aleluya. Gloria al Rey, yo canto santo, Dios santo, santo, santo. Dicen santo, santo al gran Rey. Yo canto santo, 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 santo. Dicen santo, santo al gran Aleluya. ¿Quién vive? Jesús vive. Al fuego de Dios. Aleluya. Te adoramos. Dale fuerte palmas, dale fuerte palmas. Aleluya. Hola, Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Para poder recibir más mensajes como este, suscríbete al canal. ¿Necesitas oración? Manda tu petición a corazonnuevaiglesia@yahoo.com y estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.